Muy buenos días a todos, bienvenidos. Es un regalo de invierno, de comienzo de invierno, poder encontrarnos. Hace mucho frío. A los que nos están mirando desde casa, bienvenidos también. Créannos que no estamos tan seguros de no estar envidiándolos, En esta mañana, el tema del cafecito y demás. Willy nos invitaba a aplaudir y a mí me dio miedo hacer así, que salga un dedo volando, porque veo que cuando se congela está todo duro, es una cosa, pero es hermoso. Anoche a las 8:30, 9 de la noche, acá hacía un frío, llovía, teníamos todo abierto, pero nos pudimos juntar también con un grupo, solamente un grupo de adolescentes, porque estamos dividiendo la reunión a la mitad. Así que estamos otra vez, pero necesitamos seguir cuidándonos y seguir haciendo todo lo que los protocolos nos piden para poder encontrarnos. Así que bienvenidos a todos, bienvenida iglesia, bienvenidos a los que están del otro lado. Hay un montón conectándose y compartiendo mensajes de aliento. En esta mañana queremos, antes que nada, antes que ir a la palabra de Dios, recordarnos a todos que empezamos, la semana pasada Víctor nos dio detalles específicos de algo que llamamos Plan 300. Juntar 300 mudas de ropa nuevas. Queremos comprar 300 mudas de ropa nueva, pantalón, busito, zapatillas y medias para entregarle a los niños de los merenderos y de un montón de lugares que estamos ayudando. El año pasado juntamos 200, este año queremos ir por el 50%. La inflación fue del 40 y pico, bueno, inflacionamos el plan 200 y llegamos al plan 300. Así que si usted quiere ayudar, son 3.000 pesos lo que cuesta cada muda, puede colaborar con el 10% de esa muda, con un cuarto, con un tercio, con 40 mudas, con las que quiera. ¿Está bien? Ya sabe los medios para hacerlo. Avisa en administración, en la secretaría, para que podamos asignar esa ofrenda al regalo, al obsequio que queremos compartir con los nenes. Hay un episodio, muchos episodios en realidad en la palabra de Dios, en los evangelios, que son muy llamativos, que son hermosos. No estoy tan seguro de cómo viene o cuál es el origen de este proyecto, pero no sé cuántos de ustedes miran una pequeña serie que se llama The Chosen, que muestra ahí la vida de Jesús. Y yo lo empecé a mirar, y la verdad no miro muchas series, no le dedico demasiado tiempo. Con Vane, antes de irnos a dormir, miramos un ratito el canal Gourmet y con eso nos aplacamos y nos vamos a dormir. Pero te atrapa a ver las escenas. Y digo esto porque hay un montón de episodios en la palabra de Dios ahí, en los 4 evangelios, que son llamativos, que son que a uno lo vuelven loco, porque uno se mete y empieza a hacerle preguntas al texto y no entiende lo que está pasando, algunos episodios son cinematográficos de la vida de Jesús. Y muy conocido por todos ustedes, está lleno de intriga, de expectación. Uno lo empieza a leer y claro, uno lee a veces la Biblia rápido y no se da cuenta de todo lo que hay. Pero si hay una película o una serie que nos lleva y nos hace ver ese episodio, uno dice, wow, qué increíble esto. ¿Cómo pudo haber ocurrido? ¿Qué sentían? ¿Qué pasaba? Eran personas de carne y hueso que estaban compartiendo, vivenciando ese momento. Y digo, este momento, Jesús caminando sobre las aguas, a ese episodio me refiero. Ustedes dicen, ya sé, Diego, ¿de qué me hablas? Claro que sabemos de qué hablo. Y está lleno de misterios, está lleno de preguntas, de cuestiones. La vamos a repasar esta historia, porque estoy seguro que todos ustedes la conocen, del Evangelio de Marcos. Aparecen algunos evangelios más, pero me parece que Marcos da algunos detalles que son muy interesantes. Jesús camina sobre el agua. Mateo es el único que incorpora en su relato, en su historia, a Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro diciéndole, Señor, invítame o ayúdame o llévame a caminar también sobre las aguas. Y esa famosa historia de Pedro saliendo de la barca y dudando en su fe y demás. Pero no nos vamos a concentrar en Pedro, no nos vamos a concentrar en esa historia, sino que vamos a ir derecho al Evangelio de Marcos, otra vez, Marcos capítulo 6, versículo 45. Así que si usted quiere abrir o ponerle la clave a su Biblia, ábrala, léalo. No sé si lo tenemos ahí, así que
nos va a venir muy bien encender nuestras Biblias o abrirlas, si las tenemos en formato papel, para leer capítulo 6, versículo 45 del Evangelio de San Marcos. Eso es lo que vamos a leer en esta mañana. Perdón. Dice así, versículo 45: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Dice, al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y subió, versículo 51, entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Dice Marcos que estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Jesús viene de un tiempo de actividades. Del otro lado de la orilla Jesús venía haciendo milagros, venía haciendo su ministerio, venía compartiendo todo lo que Dios le había dicho y pedido que hiciera. El milagro último anterior había sido la multiplicación de los panes y los peces. Ese famoso milagro donde comieron al menos 5.000 personas. Y viene de predicar y de hacer mucho trabajo y tenían que irse al otro lado, cruzar el lago o el mar de Galilea. Ahora vamos a dar algunos detalles de lo que el lago significaba. Y utilizan un medio de transporte común. Se suben a una barca y empiezan a pasar al otro lado, en un medio de transporte que para ellos les era común, no era algo poco natural subirse a una barca para este equipo de gente, para este grupo de personas. Era, como si nosotros pudiéramos ponernos hoy en situación. Termina el culto, termina una campaña, termina un campamento largo de esos cansadores, un retiro, y Jesús les dice, muchachos, arranquen ustedes, vayan que yo me voy a quedar un ratito a orar. Voy a quedarme un ratito más. Y el resto se suben a sus autos y salen. Esa era la situación. No había nada extraño en lo que estaba pasando. Jesús les dice, muchachos, arranquen ustedes. Terminamos de trabajar duro, terminamos de multiplicar panes y peces, terminamos de hacer milagros, terminamos de compartir el mensaje de salvación. Llegó el momento de descansar. Arranquen, yo me quiero quedar un poquito a orar. Y los discípulos se suben a su medio de transporte natural y empiezan a cruzar hacia el otro lado. Ellos eran personas que sabían manejarse arriba de las barcas. Saben ustedes, muchos de ellos trabajaban, su profesión era ser pescadores. Y no eran improvisados. Hace algunos años fuimos con mi familia a la ciudad de los niños, ahí en La Plata. Y papá, el superhombre, dijo, vamos a alquilar un barquito y vamos a pasear por un laguito que hay. Lo que me costó remar, la vergüenza que pasé frente a mi esposa y mis 2 hijos en ese momento, porque no es fácil remar, de verdad que no es fácil. Y yo hacía así y se me iba para un costado, y hacía así y se me iba para el otro costado, y había uno de esos barcos antiguos, y en un momento me decían, papá, te estás yendo contra el barco. No podía, no había forma de que pudiera dominar ese barquito, pero esta no era la situación. No eran por lo que estaban pasando los discípulos. Los discípulos se subieron a la barca y empezaron a remar, como usted y yo nos subimos a una bicicleta, a un auto o a cualquier medio de transporte, lo que estamos acostumbrados a andar. Así que se subieron. Y Jesús, dice el texto, que se queda orando. Y cuenta que se hizo de madrugada y que de noche los empezó a ver. Y Juan da algunas especificaciones, dice que estaban a unos 5 o 6 kilómetros de la orilla. Así que imagínense la escena, terminan de predicar, arrancan y Jesús se queda a orar y de repente en la madrugada levanta su mirada y los ve como a 5 o 6 kilómetros, unas 50 o 60 cuadras, parece mucho, pero por ahí en un lugar abierto algo se divisa ahí adelante. Y el lago, este mar de Galilea, no era un lago tal como uno se lo imagina.
En algún otro mensaje o hablando de este tema hemos explicado algunas características que quiero repasar rápidamente para que entendamos qué es lo que se estaba dando. A mí me mencionan la palabra lago y yo me imagino los bosques de Palermo, el laguito, esos cositos así, una tarde de domingo. Quizá alguno se imagina también a Palito Ortega haciendo así, pero no sería la situación. Pero un lago de estas características. Esto no hablamos de eso. Hablamos de algo un poco más grande, algo un poquitito más importante. Era un lugar casi como 2 lagunas de Chascomús, casi, ¿sí? La laguna de Chascomús tiene 15 por 5 y el mar de Galilea, le llamaban así, tiene 21 kilómetros de largo por 12. Es decir, es un lugar grande. Les digo esto para que entendamos dónde estaban navegando los discípulos. Y tiene una forma de arpa y aparentemente no, hay como un valle y ese valle lleva un gran monte, el Monte Hermón, que permanece nevado gran parte del año y genera unos vientos muy fuertes que bajan a través de ese valle y entran al lago, al mar de Galilea y genera grandes tormentas. Cuentan por ahí que le llaman mar y no lago, porque tiene estas características, genera olas muy pero muy profundas, muy severas, a pesar de ser un lago sin salida al mar. Así que ahí estaban, este es el escenario. Jesús orando en la orilla y los discípulos luchando contra la tormenta, contra una gran tormenta que se desató ahí en la madrugada. Dice el texto que hacían grandes esfuerzos por remar. Y Jesús, desde la orilla, mirando que sus amigos, sus discípulos, su gente, la estaba pasando mal. Y Jesús se acerca caminando a ellos sobre el lago, sobre las aguas. Una cosa de locos. Hombres de mar, hombres rudos. Saben que muchos de ellos eran personas de armas tomar. Pedro, tiempo después, le cortará la oreja a un tal Malco cuando vienen a arrestar a Jesús, porque era como muy impetuoso, era un hombre fuerte, no era un hombre así como, bueno, Jacobo y Juan querían orar para que cayera fuego del cielo y consumiera a algunos samaritanos. Es decir, algunos de los discípulos no hubieran sido los artistas o los protagonistas principales de películas como Bambi o ese tipo de cosas. Eran gente así fuerte, poderosa, de hacer. Y estaban en su medio de transporte y de repente viene una tormenta y de repente lo ven a Jesús caminar sobre el mar y empiezan a gritar de miedo, hombres fuertes, hombres que conocían las tormentas, hombres que entendían lo que pasaba en la barca, empiezan a gritar, a temblar de miedo, llenos de temor. Pero Jesús, dice la Biblia, habló enseguida y les dijo, no tengan miedo, soy yo. Y se subió a la barca y la tormenta paró. Y quiero rescatar algunas cosas de esta historia, de esta introducción, de esta manera de meternos y vivirla. Porque uno la lee, leímos 4, 5, 6 versículos, no sé cuántos pasaron. Y por ahí uno dice, bueno, esto fue. Pero cuando uno entiende, ¿qué estarían sintiendo estos hombres ahí arriba de la barca en ese momento? Con su maestro lejos. ¿Qué estaría pasando por sus mentes cuando las situaciones que aparentemente sabían y conocían y podían dominar estaban fuera de control? Hombres fuertes, hombres preparados para lo que estaba ocurriendo, empezaron a temblar cuando vieron a alguien caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma. La Biblia dice, creyeron que era un fantasma y empezaron a dar gritos de miedo. Pedro dando gritos de miedo. Juan, Jacobo, que se habían criado en el agua, dando gritos de miedo por una tormenta, sí, daban gritos de miedo. Y quiero que juntos, en esta mañana y muy rápido, repasemos 5 cosas. La primera cosa que a mí me vuelve loco de este pasaje o de esta historia es que veo a Jesús, o mejor dicho, Jesús los vio a sus discípulos remando contra la corriente. Jesús estaba, insisto, a 5 o 6 kilómetros. Jesús estaba orando desde la orilla, pero aún en su oración no perdía de vista a su grupo, a su gente. No los perdió de vista.
y se dio cuenta que ellos luchaban contra la corriente. Y me encanta la traducción que dice remaban contra la corriente, porque a veces es una frase muy actual que usamos. Che, ¿cómo estás? Y la estoy remando. Y con esa frase tratamos de embolsar nosotros, y estoy luchando y se me está haciendo difícil. Algunos la estamos pasando peor y decimos estoy remando en dulce de leche. Algunos en dulce de leche repostero, que es un poco más denso. Algunos utilizan la frase estoy remando en brea o en pavimento o en ese tipo de cosas. Detrás de esa frase que se nos ha pegado tanto, estamos diciendo estoy luchando, no la estoy pasando bien. La estoy peleando. Todavía la barca no se hundió, pero estoy remando. Me está costando. A veces es agua, a veces es dulce de leche repostero, así, y los brazos no alcanzan. Así que me encanta pensar que lo que los discípulos vivían en ese momento se emparenta mucho con nuestra realidad. Vivimos remando, vivimos luchando. Ellos estaban en medio del mar. Y quizá muchos de nosotros en este momento nos encontremos en medio del mar, remando y luchando. Y la gran noticia que este pasaje nos da en primer lugar es que Jesús no nos saca los ojos de encima. Que a pesar de que estemos remando contra la tormenta, a pesar que Él esté a 5 o 6 kilómetros, a pesar de que sea madrugada, yo no me imagino, no tengo una buena distancia, pero 5 o 6 kilómetros la barquita se debería ver chiquita. Y era de noche. Y no me imagino cómo el Señor vio lo que estaba pasando, 5 o 6 de la mañana, quizás ya empezaba a despuntar un poquitito el alba y los vio que estaban remando. Primera y gran cosa, hermano. Aunque estés remando, aunque estés en problemas, aunque estés en lucha y aunque Jesús esté a 5 o 6 kilómetros, aunque vos lo veas lejos, nunca te saca los ojos de encima. Su mirada siempre está detrás de sus amigos, de sus hermanos, de sus hijos, en medio de la tormenta, en medio de la remada. La segunda cosa que quiero decir acerca de este pasaje es que Jesús no solo se queda mirando, no solo ve, sino que se acerca. Y esta es una de las cosas que más me apasiona al leer esta historia, que más me llena de cosas y me hace explotar el corazón. Porque uno puede decir, bueno, Jesús me ve, se queda a 5 o 6 kilómetros de donde yo estoy y me mira, y yo me puedo quedar tranquilo, pero la realidad es que la tormenta vino. La realidad es que la estamos pasando mal y la realidad es que lo más probable es que si esto no se detiene, la barca se hunda. Pero Jesús no se queda en la orilla. Y me imagino, esto ya es como algo muy personal, me lo imagino al Señor inquieto diciendo, no para la tormenta, los estoy mirando y no para. Me imagino al Señor desesperado en la orilla, moviéndose, empezando a remangarse, no sé, si se están sintiendo mal. Son mis hijos, son mis amigos, es mi gente, es mi iglesia en este año 2021 que está remando. No puedo mirarlos de lejos. No puedo solamente quedarme y a los 5 o 6 kilómetros y ver cómo la barca pasa necesidades. Yo hago algo. Y cuenta el texto que el Señor echa mano de algo que hasta ahora no había hecho. Y utiliza un medio sobrenatural que hasta ahora no había utilizado y que no va a volver a utilizar en sus días en la tierra. El Señor no se teletransportaba, el Señor Jesús era 100% hombre y 100% humano. Y una de las cosas que más lo caracterizó cuando estuvo en los días en la tierra fue vivir la vida como un ser humano. Así que cuando uno mira todo el relato de los evangelios, no se encuentra con Jesús volando, si vamos a Capernaum, vuela. O, atraviesa paredes. No lo hace. No lo hizo nunca. De hecho, solamente después de la resurrección, la transfiguración y después de la resurrección, que tiene 2 o 3 apariciones y desapariciones, así como de esas así raras, el Señor Jesús no hizo este tipo de cosas. Y que los discípulos
se espantaran y se asombraran y lo consideraran un fantasma, hace ver que no estaban familiarizados con ver a Jesús hacer este tipo de cuestiones. Pero yo especulo y veo al Señor del universo sentado en la orilla orando, viendo a sus amigos pasándola mal, no resistiendo el momento y no teniendo una barca a mano, no llegando a tiempo, y caminando sobre el agua para llegar a ellos. Segunda cosa que quiero decirte, Jesús no solo te mira, no solo me mira, sino que viene a tu alcance y utiliza cualquier medio sobrenatural para llegar a vos. Utiliza, en tercer lugar, un medio sobrenatural para llegar a vos. No solo te ve, sino que se acerca y utiliza un medio sobrenatural. Y el medio sobrenatural hoy, año 2021, es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Uno dice, ¿cómo el Señor se acerca sobrenaturalmente a mí? El Señor Jesús se acerca sobrenaturalmente a través de la persona del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que viene a tu encuentro, es el que viene a llenarnos, es el que viene a compartir con nosotros en medio de nuestras mareas. Primer cosa, Jesús te ve. Segunda cosa, no solo te ve, sino que viene a buscarte. Tercer cosa, utiliza medios sobrenaturales, cosas que no sean comunes para acercarse a vos. Cuarta cosa, no lo reconocen, no se dan cuenta que es Él, pero sin embargo Jesús se muestra. Cuenta el relato que Jesús iba a pasarlos de largo y es llamativo, ¿no? Porque ¿por qué razón Jesús iba a pasarlos de largo? Dice, Jesús iba a pasarlos de largo y ellos se asustaron y no lo reconocieron. No sé, especulo, quizás Jesús quería ver si ellos tenían alguna muestra de fe o se daban cuenta que era Él, o dijo, bueno, me hago el distraído a ver si me buscan. No sé, lo especulo, el texto no lo dice. Voy pasando y me fijo a ver si ellos me buscan, y entonces si me buscan, los salvo, les paro la tormenta. Y la Biblia cuenta que no solo no lo buscaron, sino que se asustaron, que se llenaron de miedo, que empezaron a los gritos. No hubo un reconocimiento del ser humano hacia el Salvador diciendo, te necesito, Señor. No lo pudieron hacer. No pudieron darse cuenta que quien estaba viniendo era Jesús, por el miedo, por las olas, por el temor. Sin embargo, Él se manifestó a sus vidas. Sin embargo, Él se acercó a sus vidas. Sin embargo, a pesar de que ellos, en medio del dolor, en medio de la tormenta, no tuvieran la capacidad de reconocer a Jesús, no tuvieran la capacidad del Rey del universo, se acercó a sus hijos y les dijo, no griten más, cálmense, no tengan miedo, acá estoy. Era su gente, eran quienes lo habían reconocido. Y quizá vos y quizá yo en este día somos sus hijos, somos salvos, pero no estamos pudiendo reconocer, no lo vemos. De hecho, hasta lo confundimos en medio de la tormenta porque no somos capaces. No es porque no queremos o estamos rebeldes. Los discípulos no era que no querían o estaban rebeldes. Decían, Jesús, no podían. En medio de la tormenta, en medio del dolor, no eran capaces de reconocer a su maestro. Lo confundieron con un fantasma. Y el Señor, lejos de enojarse, lejos de sentirse molesto, lo que hizo fue tomar el control y decirle, muchachos, no griten más, cálmense, no tengan miedo, soy yo. Y en ese momento el Señor se manifestó y se reveló a sus vidas. Enseguida Jesús les habló, dice el texto. Y es tan lindo como el Señor entra en una relación íntima en medio del dolor con ellos, en medio de la tormenta. No se queda de lejos indicando el camino, gritando, Pedro, te lo dije, te lo dije. Juan, tantos años haciendo esto y mirá, se asustan por una tormentita. Deja la orilla. Utiliza un medio sobrenatural. No solo no saca los ojos de su gente, sino que se involucra. No solo su gente no puede reconocerlo en medio del dolor, sino que se revela e íntimamente le dice, muchachos, soy yo, tranquilos. Y ocurre la última cosa, que es la que más me vuelve loco de esta historia, de este pasaje.
y es que se sube a la barca con ellos. No se queda mirando, no se queda dando instrucciones, acérqueme un megáfono que le voy a enseñar cómo se hace. Utiliza un medio sobrenatural, no lo reconocen, pero se sube a la barca del problema con ellos, dice el texto. Y en ese momento, cuando él pisa la barca, le da las órdenes al viento y al mar para que se detengan. Es en ese momento cuando el Rey del universo se para y es más Rey del universo que nunca. Cuando el Señor de señores, el Rey de reyes, es quien dice ser. No teman, yo soy, les dice, y se sube a la barca del problema, a la barca de tu problema, a la barca de mi necesidad, a la barca de tu necesidad, a la barca de tu tormenta y de mi tormenta. Y el Rey del universo con vos en la barca, no desde afuera, no desde lejos, se para en la barca y es quien dijo ser, y es quien dice ser, y es quien será por los siglos de los siglos. El Rey del universo dice: agua, mar, tormenta, deténganse, y la calma viene. El Rey toma el control, el Señor toma el control. Quizá necesitemos invitar a Jesús a subir a la barca, porque el Señor no se queda distante en nuestra necesidad. Y permítanme terminar diciendo que este episodio se da, no sé en qué cantidad de tiempo, no sé, imaginen ustedes, 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos, no sé cuánto habrá tardado Jesús en recorrer esos 5 o 6 kilómetros. ¿Cuánto tiempo habrá tardado en decirles, cálmense, no tengan miedo? ¿Cuánto tiempo habrá tardado en subir a la barca y decir, chito el viento? ¿Se entiende eso de chito? No decía chito. No sé, 10 minutos. Permitime decirte que quizá la situación de vida que vos estés pasando se lleve un poco más de 10 minutos. Que no se acabe tan rápido como esta historia. Que no sea tan rápido, sí, no me sale otra palabra, la resolución o la solución. Pero si hay algo que está ocurriendo en medio de la tormenta, en primer lugar es que Jesús no saca su mirada de vos, no saca tu mirada de vos que estás del otro lado. No saca no solo la mirada, sino que va a buscarte porque no soporta, especulo yo, quedarse en la orilla. Y no solo no soporta quedarse en la orilla, sino que utiliza un medio que hasta ahora no había utilizado para llegar a vos. Bueno, el Espíritu Santo es algo que no era utilizado y Jesús nos regaló el día que lo conocimos. No era utilizado en nuestra vida hasta el día que lo conocimos. Y hoy es algo que está para nosotros disponible, contacto con el mismo Señor del cielo. El Señor, a pesar de que en tu dolor no lo reconozcas, Él se manifiesta y se revela. Y en quinto lugar, se sube a la barca con vos y desde la barca para la tormenta. Por ahí eso tenga un periodo más largo que el relato de la historia. Pero si hay algo que es verdad, es que el Señor en medio de la tormenta está con vos, está conmigo y va a estar siempre a nuestro lado. Quizá, no creo que alguien acá en este lugar, pero quizá alguien mirando del otro lado no conozca a Jesús todavía. Quizá no sepa que este Jesús del que estamos hablando, del que estamos leyendo historias que parecen antiguas, no sepas que exista, no sepas que Él quiere acercarse a tu vida. Quiero invitarte a conocer a Jesús. Quiero invitarte a pedirle a Jesús que venga a tu barca, a tu remada, a tu situación, que se acerque a tu necesidad, que perdone tus pecados, que perdone todo lo que necesites recibir perdón en tu vida y lo aceptes como Señor y Salvador. Ojalá te animes a dejarlo subir a tu barca
para que Él calme tu tormenta. Él tiene la capacidad de calmar la tormenta. Señor, queremos darte gracias por poder leer estos episodios que tranquilamente podrían ser una historia o una película de esas que miramos, o una serie. Gracias por Marcos, por Juan, que escribieron y que nos dejaron ahí escritas estas historias tan maravillosas. Como siempre, gracias por la Biblia, Señor. Qué buena idea fue la Biblia para nosotros. Gracias por enseñarnos. Gracias por no quedarte lejos de nuestra necesidad. Gracias por no mirar a 5 o 6 kilómetros desde la tribuna y dar instrucciones. Gracias por caminar hacia nuestra remada. Gracias por revelarte a nosotros y gracias por subirte a la barca y detener la tormenta. Señor, yo no es que sea tan inteligente para darme cuenta que muchos de nosotros estamos pasando por estas remadas. Algunos tenemos remadas de salud por esta enfermedad que estamos viviendo. Algunos remadas de salud por cosas que luchábamos antes o que aparecieron ahora, nuevas, que no tienen nada que ver con el COVID. Algunos estamos remando en casa, Señor, en nuestra familia, con nuestros hijos. Algunos remamos en nuestros matrimonios, Señor. Algunos con nuestra economía. Algunos remamos en nuestra relación con vos, en nuestra fe. Algunos remamos con la falta de perdón. Algunos remamos con la soberbia. Estamos remando algunos en dulce de leche, pesado, Señor. Y en esta mañana queremos declarar y convencernos de que en medio de la tormenta vos estás cerca nuestro y estás con nosotros. Y aunque el dolor sea fuerte, aunque la cosa sea difícil, aunque te confundamos con un fantasma, queremos dejarte subir a la barca y escuchar tu voz diciéndonos: yo soy, yo soy, yo soy, no tengas miedo, yo soy. Señor, necesitamos de vos. Vení a nuestro encuentro, Jesús, te necesitamos.